ya es viernes, aunque para nosotros no hay fin de semana. Vamos a supervisar obras en el sureste, Tren Maya y caminos, los trabajos en zonas arqueológicas. Vamos a estar en Palenque, en Calakmul, en la zona arqueológica, y en Chichén Itzá. No voy a asistir a Guatemala, va en nuestra representación Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones. Qué bien que me preguntan, porque me dan la oportunidad de enviar un saludo muy fraterno a todos nuestros hermanos guatemaltecos, mujeres, hombres, felicitarlos por haber resuelto en los mejores términos, con el método democrático, la transición del gobierno, la llegada del nuevo presidente, Bernardo Arévalo. Agradecer también todas las atenciones del presidente Yamatei. Pudimos tener una muy buena relación. Nos visitó en México, nos encontramos en el país 2, 3 veces, aquí en la capital y también en Quintana Roo. Yo estuve en Guatemala y no tuvimos ningún conflicto con su gobierno. Estábamos pues pendientes de la situación de Guatemala. Afortunadamente se resolvió respetando la voluntad del pueblo de Guatemala, y va a tomar posesión Bernardo Arévalo, que es un hombre serio, responsable, progresista. Le aseguro, creo fielmente, que le va a ir muy bien al pueblo hermano de Guatemala con el nuevo presidente. Yo tengo pues mucho trabajo en el país, mucho trabajo, porque ya me quedan 8 meses y unos días. Estamos terminando obras, porque no queremos dejar obras en proceso, inconclusas. Y no solo es terminar obras en lo civil, sino si se termina un hospital hay que equiparlo. Tiene que haber médicos generales, tienen que haber especialistas, tiene que haber medicamentos. Si inauguramos el otro tramo del Tren Maya, como estamos pensando, de Cancún a Palenque, necesitamos que estén las estaciones, que estén todos los trenes,
los operadores, que esté completamente terminada la vía. Son procesos que llevan tiempo para el funcionamiento, para la operación. Se inaugura un acueducto, y hay que echar a andar las bombas, y hay que ver si no hay fugas, si ya está funcionando, cuando menos es un mes, 2 meses. En el caso de la refinería de Dos Bocas, pues ya casi cumplimos 1 año de pruebas, y es hasta el mes próximo que va a empezar a procesar pues ya a toda su capacidad, pero lleva tiempo. Imagínense, tenemos que rehabilitar todos los tramos de carreteras afectados por los movimientos de materiales de construcción para la edificación, para la realización del Tren Maya. Nada más en la numeraria van a ser en total 6 millones de metros cúbicos de balasto movido desde Los Tuxtla hasta la península, por barco, carretera. Hoy, si vamos de Escárcega a Tulum, no exagero, pero deben de estar trabajando entre máquinas pesadas y volteos 3,000 unidades. Es así. Como hormigas. Mucho movimiento. Entonces tenemos que reparar carreteras y ya nos quedan pues, 8 meses. Afortunadamente vamos bien, vamos a cerrar bien. Hay retos, ¿no? Les comento, tenemos que terminar la línea de Ixtepec a Ciudad Hidalgo, a los límites con Guatemala, 450 kilómetros, 300 puentes. Y ya empezamos, pero ya nos quedan 8 meses. 24/7 por semana. Y así tengo el compromiso, y es todo un desafío, dejar funcionando como lo merece la gente, como lo merece nuestro pueblo, el mejor sistema de salud pública del mundo. Acepto el desafío de mis adversarios que se ríen, que cuando dije de que iba a ser un sistema de salud pública como el de Dinamarca, lo bueno que tienen, todos tenemos sentido del humor, y no va a ser como el de Dinamarca, va a ser mejor.
canso. Pero hay que seguirle metiendo todos los días. Y vamos avanzando, ya les vamos a informar. Esta semana que viene tengo una reunión con gobernadores y con todos los representantes de salud de los estados para avanzar más en eso. Y muchas cosas. Necesitamos terminar de operar las 2.750 sucursales del Banco del Bienestar. Ya llevamos terminadas 2.749, nos falta una, construidas. Y la que nos falta en San Felipe de Baja California va a estar en este mes. Pero la operación lleva tiempo. El mes próximo van a estar operando todas para dispersar todos los fondos. Este año vamos a dispersar por estas 2.750 sucursales cerca de 800,000 millones de pesos para los programas de bienestar. Y no se debe de caer el sistema y se tiene que llevar el dinero en transporte de valores y tiene que funcionar el sistema eléctrico, el internet. No pueden haber colas para adultos mayores, por ejemplo, de todo un día. No. Entonces, estamos en eso, pero vamos bien. Me estoy reuniendo con todos los integrantes del gabinete, con los equipos, para ir ya cerrando obras que se van a inaugurar hasta el 29 de febrero, porque no se puede. Luego empieza la campaña, marzo, abril, mayo, nada, hasta después. Sí, ya nos va a quedar junio casi completo, julio, agosto y septiembre. Y adiós. Entonces, así están las cosas. Hoy salgo para esta gira que termino hasta el domingo. Y no hay ninguna exposición más que esta plática, esta conversación con ustedes. No sé si tengan ustedes algo que preguntar. Ya está dicho todo, pero a ver, pues, vamos. Buenos días, presidente. José Manuel Fuentes, de Capital 21. Recientemente, la Suprema Corte de Justicia le rechazó a la ministra Lenia Batres inscribirla al ISSSTE y también que se redujera el sueldo. ¿Qué opinión le merece? La ministra dijo que pues va a continuar con esa lógica de que no debe de ganar más que el presidente de la República, pero pues la Suprema Corte de Justicia pues lo está rechazando, presidente. Bueno, ya hemos hablado mucho de este tema. Pienso que sí es una violación a la Constitución, que no está bien
que den ese mal ejemplo los ministros de la Suprema Corte, porque es el órgano superior del Poder Judicial y tiene como encargo la aplicación de la Constitución. Entonces, si ellos no la respetan en la letra y en el espíritu, en la forma y en el fondo, y empiezan a retorcer los ordenamientos legales, como si se tratara de cualquier abogado, con todo respeto, huizachero, pues no ayuda a que se establezca un auténtico Estado de Derecho. Ya ven en el discurso, ¿no? La ley es la ley, el Estado de Derecho. Ya debe hacerse a un lado la simulación y que de verdad haya un Estado de Derecho, no de chueco. Pero ya conocen cuáles son las posturas, va a haber la oportunidad, vamos a presentar esta reforma al Poder Judicial, una iniciativa de reforma al Poder Judicial, y ahí vamos de nuevo a tratar el tema de que se respete la Constitución y que nadie gane más que lo que obtiene el presidente de la República, como lo establece el artículo 127. Y si hace falta aclarar más para no dar pie a ninguna interesada interpretación, pues vamos a procurar que sea lo más claro posible. Yo creo que de esa manera ya se resuelve en definitiva este asunto. Lo otro, pues es una cuestión voluntaria. Si un ministro o una ministra no quiere ganar más que el presidente, pues que haga sus cuentas y que devuelva el dinero a la tesorería de la Federación. Creo que eso no se lo puede negar nadie. Y que si quiere ir al ISSSTE, pues que ella se inscriba y que no vaya a las clínicas privadas, donde ciertos personajes, al menos me consta de uno, del Poder Judicial, del más alto nivel, que con ese fondo de atención médica privada se hizo una cirugía plástica. Respingó la nariz, ya no lo quiero decir. No. ¿El nombre viene en el libro que va a escribir? ¿Cuándo está escribiendo? ¿El nombre de este ministro va a venir en el texto que va a publicar? No, sí lo trato en el libro, pero digo que
se puede hacer la denuncia sin el escándalo. Y además por respeto a su familia. Porque es muy vergonzoso. Pero sí lo trato. Nada más que sin decir quién. Él sabe. Y a lo mejor pues en su momento, como muchas otras cosas, ¿no?, se ven normales, como se veía normal la corrupción. Te llegaba hasta aconsejar a los hijos: estudia para cuando seas grande. No en todos los casos, desde luego, ¿no?, pero sí. Se ponía de ejemplo a un cacique, ¿no?, a un traficante de influencia. Estudia para que seas como don fulano, un reverendo ladrón, porque eso era lo que querían, establecer ese estilo de vida donde se triunfara sin escrúpulos de ninguna índole, en donde lo fundamental, lo que se elevara a rango supremo, fuese lo material, el dinero. Poderoso caballero, don dinero. Eso era lo que querían. Y se difundía muchísimo eso, y llegó a penetrar en la vida social, en las familias, hasta con cuestiones extremas de pleitos de familia por herencias tremendos por el dinero, por lo material. Estaban contando hace unos días una pareja, él con cáncer, ya a punto de morirse. La esposa va y le dice: ¿cómo está lo de tu testamento? Pero además, los dos con recursos. Por eso, cuando dicen: es que el que tiene ya no necesita más, se aplica mucho esto para la elección de autoridades. Como tiene, ya no va a robar. Se les olvida que dinero llama dinero, cuando no hay principios, cuando no hay ideales, que no tienen llenadera. Y le dice: bueno, ¿y a quién estás dejando la herencia? ¿A quién pusiste en el testamento? Pues a nuestros hijos, la mitad para uno y la mitad para el otro. ¿Y a mí qué?, le dice la señora. No, pues tú ya tienes, pero más es para los hijos. No. Entonces ya casi moribundo, queriendo que cambiaran el, ¿cómo se llama?, el testamento. Y cosas peores, por el dinero. Les contaba yo de un pleito, claro, ahí sí de, no sé, más de $1,000 millones de herencia. Pleito entre familiares, hermanos,
Y como le toca más a uno, se muere el señor, y a quienes les toca menos se inconforman, van con un abogado. Claro que hay especialistas en eso, abogados que ganan mucho dinero y saben que muchísimo tiempo del Poder Judicial se dedica a resolver esas querellas, en vez de dedicar el tiempo a que se le haga justicia al pueblo. Se lleva mucho tiempo en eso. Bueno, en ese caso, acusan al que había recibido más de que pudo o tenían sospechas de que había envenenado al papá. Y ahí van a desenterrar al pobre hombre, al papá, para hacerles pruebas, a ver si no fue envenenado. Por el dinero. No, eso no tiene nada que ver con la felicidad. Nada. Eso es infelicidad. La búsqueda de lo material. Descompone a la gente, enferma. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Entonces, creo yo que se tiene que buscar vivir en una sociedad mejor y tenemos que fortalecer valores. Además, ya los tenemos. Nada más que esta mancha negra, esta nube negra que ha querido eclipsar de individualismo, egoísmo, fue hasta promovida. Pero cuánta fortaleza hay en nuestras culturas, en nuestras tradiciones, nuestras costumbres, la fraternidad, las familias, que no pudieron. Y por eso tenemos que exaltar nuestro pasado glorioso. ¿Qué nos dejaron nuestros antepasados? Ejemplos de honestidad, de solidaridad, de amor al trabajo. Por eso México es un país excepcional, extraordinario. A veces lo comentábamos con los embajadores, con los cónsules. Es representar a un país en el extranjero con un pueblo excepcional. Y por eso el cambio, la transformación, porque la verdad estábamos padeciendo no de una crisis, sino de una decadencia. Era un proceso de degradación progresiva.
¿Y cómo enfrenta uno una decadencia con una transformación? Que atañe a todo, a replantearnos muchas cosas en cuanto a la corriente de pensamiento que predomina, a fortalecer valores culturales, morales, espirituales, porque no solo es que haya crecimiento económico, incluso que haya empleo, que haya bienestar. No, no solo de pan vive el hombre, sino ser felices, buscar la felicidad del pueblo. Ese es el objetivo de un buen gobierno y eso es lo que se está haciendo. Pero bueno, vamos a esperar a que el Poder Judicial se reforme. ¿Ya tiene fecha para dar a conocer la reforma, el documento, presidente? Y una vez les voy a dar a conocer que en esta ocasión no voy a asistir el 5 de febrero a Querétaro, el día de la Constitución. ¿Por qué? Porque vamos a conmemorar ese día aquí, en el recinto en donde se aprobó la Constitución de 1857. Y voy a presentar ese día todas las iniciativas de reforma a la Constitución. Aquí. Es un paquete de iniciativas que tiene que ver con el bienestar, que tiene que ver con salarios, con pensiones, con la reforma al Poder Judicial, la reforma electoral, la democracia, todo. El día 5 de febrero. Desde luego, la secretaria de Gobernación va a representarnos en Querétaro. Yo voy a ir a Querétaro antes. Hoy voy a hablar por teléfono con el gobernador porque quiero que estemos en Querétaro en unos 10 días. Vamos a estar con él. Vamos a llevar a cabo en Querétaro una reunión del Gabinete de Seguridad y una conferencia desde Querétaro, pues para que no se sientan que no voy a estar antes, pero quiero que el acto para dar a conocer las iniciativas de reforma a la Constitución se lleve a cabo en el recinto donde se aprobó la Constitución liberal de 1856-57. Porque considero que es un recinto histórico. Siempre hablamos de la Constitución,
del 17, pero muchos de los fundamentos de la Constitución del 17 se definieron en la Constitución liberal. Incluso se mantuvieron muchos artículos de esa Constitución. De la reforma. Y lo vamos a hacer en el recinto, porque aquí en Palacio, en ese entonces, sesionaban los legisladores. Y aquí estaba también, en un tiempo, el Poder Judicial, en Palacio. Y el recinto donde se aprueba la Constitución de 1857 se incendió. 1873. Un año después del fallecimiento del presidente Juárez, muy cerca de donde viví, aquí, en Palacio. Entonces permaneció abandonado y se rehabilitó a principios de los años 70 del siglo pasado y quedó pues muy parecido como estaba en ese entonces. Y es un sitio poco conocido del Palacio y por la gente. Y ahí vamos a llevar a cabo esta ceremonia de exposición de las iniciativas de reforma a la Constitución para que el Congreso empiece a estudiarlas y en su momento se analicen, se discutan, se aprueben o no, que sea el Poder Legislativo el que decide. Pero sí es un paquete de reformas importantes en beneficio del pueblo de México. Eso es lo que pensamos nosotros va a ayudar a tener un marco jurídico acorde con los nuevos tiempos, que facilite el que siga avanzando el proceso de transformación, que se haga realidad la democracia y que nunca más el gobierno esté al servicio ni las leyes de una minoría. Que podamos reivindicar a los trabajadores luego de esas reformas que aprobaron en el periodo neoliberal, que son contrarias a los derechos laborales. No sé cómo se aprobó eso, esta reforma de pensiones, donde un trabajador termina su vida laboral y
su pensión no es ni siquiera la mitad de su sueldo. Eso es lo que queremos resolver hacia adelante. Que el trabajador se jubile y reciba como pensión su sueldo de cuando se jubiló, del 100%. ¿Qué pasó? ¿Fallaron las proyecciones? ¿Los actuarios hicieron mal las corridas financieras? ¿O era una política deliberada en contra de los intereses de los trabajadores? Y así otras cosas. Entonces, ya te contesté. Presidente, en otro tema, quiero Ya no preguntarle... te voy a seguir hablando de otras cosas, ¿eh? Ya te has llevado ya dos hoy. Bueno, una Nada más más y ya. porque, como es consentido, ¿no? Bueno, ya me puso nervioso. Quiero preguntarle sobre esta decisión que hizo el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, de expulsar a 2 diputadas locales por apoyar la ratificación de Ernestina Godoy. Quiero saber su opinión, presidente. Ya no quiero opinar de eso. Además ya la nota de que vamos a presentar las iniciativas el día 5 de febrero, Bueno, ya... muchas gracias, presidente. Son varias, pero vamos a esperarnos, ¿no? A que estén todos. Estamos pensando hacerla el lunes, de este lunes, el siguiente, 22 de enero, pero va a depender de su agenda. El gobernador Curi se ha portado muy bien, llevamos muy buena relación, tenemos un asunto pendiente que tiene que ver con el agua para Querétaro y ya se está llegando a un acuerdo. A lo mejor ese día firmamos un acuerdo de la Federación y el Estado para el agua en Querétaro y otros temas. Sí, hasta ahí. Buenos días, presidente. Liliana Piña de tiempo.com.mx y puentelibre.mx en Juárez. Presidente, terminó el 2023 con muy buen año en panorama económico. Esto debido a que hubo crecimiento, bajó la inflación, disminuyó la pobreza, disminuyó la deuda y entre otras cosas más. Queda un poco menos de 9 meses. ¿Cuál es su panorama económico que tiene usted para estos últimos meses? Porque inició el año con una emisión de bonos bursátiles, también se prevé que Banxico mantenga su tasa de intereses. ¿Estima que haya crecimiento para este 2024? ¿Y cuál es el panorama que ve usted? Pues veo bien la economía del país, afortunadamente. No vemos ningún riesgo en lo interno, tampoco ningún factor externo que pueda
llevarnos a una crisis en lo económico, pero desde luego no sabemos. ¿Quién iba a imaginar lo de la pandemia, por ejemplo? Yo les comento, hablando de finanzas, que el presidente del fondo de inversiones más importante, BlackRock, Larry Fink, vino en el 20, platicamos, unos meses antes de la pandemia, y me empezó a comentar de que se iba a agravar la situación económica por la pandemia, cuando todavía no había nada. Y me habló de que se iban a cerrar las actividades productivas, las escuelas, que no iba a haber olimpiadas, cosas así. Y apenas si teníamos nosotros un caso de unos turistas que estaban llegando a Cozumel con COVID y que no los querían dejar que salieran del barco. Y yo intervine en un crucero porque no los querían dejar saltar del barco en otros lugares. Dije, no, que los atiendan, ¿cómo vamos a estar ahí? Pero no pensábamos realmente que iba a ser algo tan terrible. Y Larry Fink sí tenía una idea. Ellos andan pues muy pendientes de todo, que son los fondos de inversión. Y me quedé callado, ¿no?, escuchándolo. Y sí me preocupó, pero con la esperanza de que le fallara su pronóstico. Pues no, se cumplió todo lo que pronosticó. Y miren lo que se ocasionó. Se cayó la economía en el mundo y en México como no se había visto en décadas. En México, desde 1933, no se había caído así la economía y ni siquiera se cayó tanto como en el 20. O sea, 100 años. Y nos levantamos, pero nadie tenía previsto que iba a suceder este hecho tan lamentable. Yo no veo nada que nos pueda afectar, nada. La economía está bien, vamos a seguir creciendo.
Mi pronóstico es que vamos a crecer este año 3.5. Eso fue lo que dije del año pasado. Me gané como 2, 3 comidas, porque los economistas, los técnicos, todavía con la influencia del modelo neoliberal, son muy pesimistas. No sé si se dan cuenta cómo se manejan los pronósticos de crecimiento, cómo empiezan. Ustedes ven lo que están pronosticando, las corredurías, las calificadoras, los bancos sobre el crecimiento en el país, van a encontrar de que 2 puntos, 2.5, entonces empiezan a subirle y a subir y a subir. Así fue el año pasado, pero así ha sido siempre. Siempre la apuesta es. Y afortunadamente nosotros hemos crecido más que sus pronósticos. Este año pienso que vamos a crecer 3.5, igual del año pasado. O sea, se lleva un estimado de 3.4, pero creo que vamos a cerrar en 3.5. El año pasado, el 23. Y el 3.5. Tengo mi pronóstico de que a pesar de la pandemia, de esta terrible tragedia, vamos a lograr un crecimiento anual en el sexenio de 1.3. Que va a ser una hazaña, no solo porque vamos a crecer, aunque sea poco, 1.3 anual, sino porque hay, como dicen los técnicos, una variable importantísima que muchas veces ellos no toman en cuenta, la mayoría de las veces no se toma en cuenta. Esa variable es la distribución del ingreso. No solo es crecer, sino distribuir. Y ahora es muchísimo mejor la distribución del ingreso que antes. No basta con crecer si se acumula la riqueza en una minoría. Se puede crecer al 3, al 5, al 10, pero arriba. Lo importante es crecer con una distribución justa de la riqueza, del ingreso. Por eso decía Jesús Silva Gerson, progreso sin justicia es retroceso. Es que nos vaya bien a todos. Y lo que hemos logrado con este nuevo modelo es que abajo de la pirámide poblacional está llegando ingresos. Antes el modelo neoliberal partía de que si les iba bien a los de arriba, les iba a ir bien a los de abajo.
Si llovía fuerte arriba, goteaba abajo. Y ahora es distinto. El modelo nuestro es, vamos a apoyar abajo para fortalecer el ingreso, el consumo, y así reactivar la economía, el comercio, las industrias, todas las actividades productivas. Y eso es lo que nos está funcionando. Gracias, presidente. En otro tema, la COFESE inició una investigación por monopolio contra Ferromex para incentivar, en su caso, determinar la probable existencia de barreras a la competencia en cuanto a los de carga. ¿Sabe usted algo sobre esta investigación que surge ahora que quieren hacer el proyecto de los trenes de pasajeros? ¿Qué nos podría decir al respecto? No tengo información sobre eso. No creo pues que estén haciendo algo así, porque ya llevan operando los trenes pues desde el tiempo de Cedillo, que se concesionaron los trenes para carga, y desde entonces en realidad se entregaron las concesiones de 18, 20,000 kilómetros a 2 empresas. ¿Cuánto ha transcurrido desde entonces? 26 años. ¿Cómo hasta ahora se dan cuenta de que son monopolios? Está muy raro. Por eso no creo, ¿no?, que haya problema. Y no tiene que ver con lo de nosotros, que es una iniciativa de las que voy a enviar. Son varias iniciativas. Una iniciativa tiene que ver con la operación de los trenes de pasajeros, reactivar de nuevo el funcionamiento de los trenes de pasajeros en el país. Pero eso no significa expropiación, porque está contemplado en la legislación. Son algunos cambios que se tienen que hacer. Las vías de carga se pueden utilizar para trenes de pasajeros. Desde luego hay que arreglarlas, pero se tiene todo el derecho de vía, que es de dominio público. Todo el derecho de vía para trenes de pasajeros. Y eso es lo que se va a hacer. Gracias. Y por último, en otro tema, estuvo muy cerca de ser nominado a los premios ESLAN 2024. Estos premios estos premios son muy reconocidos por los streamers. En esta era de internet, ¿usted esperaba que tanto usted como La Mañanera tuviera esa penetración en YouTube, en Facebook y ahora en TikTok? Pues la verdad, es muy satisfactorio, ¿no?, que este diálogo circular se ha escuchado por muchos, lo ven muchos,
mexicanos y también extranjeros. Dice, ahí está el resultado. Eso es de los jóvenes. Pero estaba yo propuesto para ser nominado para los premios. Hicieron una encuesta y perdí. Obtuve. Pues yo vi la que perdimos. 51 contra 49. Pero nos ganaron para que no fuésemos nominados, pero en esta página, en este sitio, sí tenemos el primer lugar. Y son jóvenes muy brillantes, ellos, como muchos. Lo que sucede es de que las conferencias de la mañana son pues muy importantes porque es información de interés para mucha gente. Ellos tienen que tener muchísima más creatividad. Aquí sí hay creatividad, pero llevamos la ventaja de que tenemos información de lo que sucede en el país. Y por eso se ve mucho la mañanera. El otro día vi un mensaje de Aguilar Camín, a ver cuándo, que se quejaba de que cómo era posible, ¿no? Porque Héctor se quedó en el almanaque de cuando él era el influyente y él pontificaba, ¿no? Cuando eran las élites las que dominaban la llamada opinión pública. Y esto ya cambió, pero él sigue preguntándose cómo es posible que esta conferencia polarizante, creo que dice, y sin chiste, simplona, aburrida, con quien ni siquiera habla de corrido, tenga tanta aceptación.